En la Cámara de Diputados acaba de caerse la sesión para tratar la ley de etiquetado frontal y publicidad de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. La ley generó gran polémica y hubo gran agitación en las redes con personas a favor y personas en contra. Algunos artículos de la ley son sencillamente delirantes, como el artículo número 10, que directamente prohíbe la promoción de los productos que la ley considere que están excedidos en grasas, sodio o azúcar, y llegaría al punto de prohibir, por ejemplo, que en McDonald's vendan la cajita feliz con algún tipo de juguete. En su artículo 14, además, se prohíbe que en los kioscos de todo el sistema educativo nacional, es decir, la educación primaria, la educación secundaria e incluso en la educación superior, se puedan vender estos productos alimenticios que la ley va a considerar excedidos en algún tipo de nutriente. Esto nos llevaría también al absurdo de que en una universidad, por ejemplo, repleta de adultos mayores de 18 años, no se pueda vender Coca-Cola con el intento de cuidarles la salud. Ahora bien, nadie parece estar muy de acuerdo con los extremos que esta ley plantea. Sin embargo, sí parece haber un acuerdo generalizado en la deseabilidad de la propuesta principal que esta ley nos trae. Es decir, con la necesidad de que a ciertos productos que consumimos en el supermercado y otros lugares de expendio de alimentos y bebidas se les ponga un sello negro que los discrimine frente a todos los demás por contener niveles de grasa, sodio o azúcares que un grupo de expertos consideran elevado. En este sentido, a mí me llama la atención la aceptación que esto ha generado entre muchos economistas y la confusión que existe en torno de esta ley, que algunos creen que por intentar ampliar la información de la cual disponen los consumidores, es totalmente compatible con el ideal del capitalismo liberal. Analicemos entonces este proyecto de ley a la luz del análisis económico y de su compatibilidad con la filosofía liberal. Lo primero que tenemos que decir es que esta ley es puro y duro paternalismo. La etiqueta que dice exceso de azúcar o exceso de grasa y que se obliga a agregar a los paquetes de ciertos alimentos no es otra cosa que el Estado intentando modificar las conductas de las personas con el objetivo de que esas personas tengan un modo de vida más acorde a lo que el Estado, asesorado supuestamente por un grupo de expertos, considera que es más adecuado. De hecho, cuando algunos hablan de los beneficios de la ley, apuntan precisamente a esto, a cómo en otros países donde se han implementado medidas similares, ha cambiado, por un lado, el comportamiento de los consumidores, que buscan esquivar los productos con el sello, y por otro lado, cómo ha cambiado la conducta de los productores, que también por buscar esquivar el sello, intentan producir alimentos con menor contenido de grasas, azúcar y demás ingredientes. En este sentido, el Estado no va a prohibir, salvo en los casos que hemos mencionado, que el consumidor elija estos productos, pero sí está intentando guiar el comportamiento del consumidor, imponiendo etiquetas que generan alarma, de forma que muy probablemente este consumidor desista de comprar el producto. El paternalismo, obviamente, no es una actitud compatible con el liberalismo. La libertad implica responsabilidad y requiere entonces que el gobierno nos trate como personas adultas, libres de elegir, de acuerdo a nuestros criterios, que siempre van a ser imperfectos, producto de que lo perfecto es ajeno al mundo de lo humano. Y con la información relevante, considerada desde el punto de vista de quien toma la decisión, pero nunca con toda la información disponible. Pongamos un ejemplo. La última vez que te compraste un pantalón, puede ser que hayas hecho una gran investigación respecto de los diferentes precios, las diferentes marcas o las diferentes calidades. Pero seguramente no te sabes el precio de todos y absolutamente cada uno de los pantalones del mercado o todas y absolutamente cada una de las telas que componen dicho pantalón. Conocer todo eso te llevaría tanto tiempo que simplemente decidís, con cierta información, elegir un pantalón y ser feliz con él. Lo mismo ocurre con otro tipo de consumos. El tema de la cantidad de información de la cual disponemos para tomar decisiones me lleva al segundo punto que directamente entra en el terreno del análisis económico. Los economistas trabajan con un modelo llamado el modelo de la competencia perfecta, que representa supuestamente el ideal de una situación competitiva,
y que como economistas liberales del pasado, como Adam Smith o Friedrich Hayek, hablaron bien de la competencia, algunos se confunden y creen que dicho modelo teórico e ideal es válido para poder contrastarlo con lo que verdaderamente ocurre en la vida real. A partir de esta comparación entre el ideal teórico y la vida del día a día de cada uno de nosotros, los economistas juzgan si el mercado funciona en la medida que se acerca al ideal o si el mercado falla en la medida que no está cerca de este ideal. Entre los requisitos o los supuestos de la competencia perfecta está el hecho de que tiene que haber muchos compradores y muchos vendedores en el mercado, está el hecho de que los productos que se ofrezcan tienen que ser homogéneos y está también la idea de que todos los agentes integrantes de ese mercado tienen que contar con información completa o información perfecta acerca de precios, cantidades y calidades de aquello que van a consumir. Acá es importante hacer un paréntesis, porque la realidad es que cuando los economistas clásicos se referían a la competencia, en realidad estaban hablando del sistema, del mercado, operando sin la intervención del gobierno. Se referían a la competencia al sistema donde los empresarios competían unos con otros y el Estado no jugaba un rol en favorecer a ninguno en particular. Adam Smith, por ejemplo, criticaba los monopolios, pero cuando estos eran la consecuencia del proteccionismo estatal que al alejar a la competencia extranjera le daba un monopolio de los mercados locales a los productores nacionales. Ahora bien, en algún lugar de la historia, los economistas pasaron de pensar que la solución a los mercados concentrados era que el Estado se corriera del medio y quitara barreras, a pensar que la solución a los mercados concentrados venía de la mano de un mayor intervencionismo del Estado. Ahora el Estado sería el responsable de intentar generar ese modelo de competencia perfecta. Y aquí es donde entra la defensa que algunos economistas hacen de la ley de etiquetado frontal. Al mirar el tema de la información, creen que es el rol del Estado tratar de generar una información completa o perfecta para cumplir con este supuesto o este requisito que demandan los mercados competitivos, o que por lo menos los libros de texto dicen que es necesario para tener un mercado competitivo. Pero aquí empiezan los problemas. Es que la información, como cualquier otro bien de la economía, es un producto escaso que demanda un costo de producción. En este sentido, siempre es mejor tener más que tener menos. Pero el punto es quién va a cargar con el costo de producir esas unidades adicionales de lo que supuestamente estamos demandando. Para el caso, también sería deseable contar con más autos o más celulares, y sin embargo no se sigue de ahí que es el Estado el que tenga que obligar, imponer o condicionar al mercado para que éste produzca más autos o más teléfonos celulares. Con la información ocurre lo mismo. Incluso aceptando que más es mejor que menos, subsiste el problema de quién va a cargar con el costo de generar esa información adicional. Y por supuesto, en ningún caso sería compatible con el liberalismo que el Estado obligue a las empresas a producir dicha información. Otro tema aquí es que también es discutible que el etiquetado frontal de alimentos se trate simplemente de más información. Información son datos que cada uno debe ver y en base a ellos tomar sus propias decisiones acerca de si conviene o no conviene realizar cierta actividad. Ahora, la etiqueta negra, como decía Gustavo Lázari, es una sentencia, es un dictamen, es un juicio de valor que puede estar muy fundamentado desde un punto de vista de algunos médicos o de algunas organizaciones sanitarias, pero que no aporta simplemente más información. Lo que hace es dar una advertencia concreta al consumidor. Dar una advertencia concreta al consumidor para que decida de una forma y que no decida de otra. No le acerca datos para que tome una decisión más informada, sino que le sugiere actuar de una forma distinta a la que habría actuado si no estuviera esa etiqueta. La diferencia puede parecer sutil, pero no hay que confundir la información con un llamado a la acción para cumplir con ciertos estándares de salubridad. Otro tema relacionado con este es que se asume que la información de la que estamos hablando
es verdaderamente relevante para el consumidor. Y es ahí donde yo digo que si ese fuera el caso, no hay ninguna necesidad de obligar a las empresas a ensuciar los paquetes con los que envuelven sus alimentos con etiquetas negras diseñadas por el Honorable Congreso de la Nación, sino que los defensores del etiquetado son libres de difundir esa información por los medios que crean convenientes, por ejemplo, armando una página web o creando una app para descargar del celular, que si realmente la información que ellos dicen que es tan importante realmente lo es, seguramente van a tener un montón de visitas y por tanto habrán logrado su cometido de brindarle más información a la gente que verdaderamente necesita esa mayor información. El hecho de que estén tratando difundir esa información por medio de la ley y obligando a las empresas a manchar sus envases refleja que en realidad la información que dicen no es tan relevante para quienes tomamos decisiones todos los días. Y este punto anterior me lleva a una cosa que me parece bastante inquietante y preocupante. Y es que la ley desliga completamente al individuo de su responsabilidad en, básicamente, hacerse cargo de su propia vida y hacerse cargo de sus propias decisiones. Volviendo al tema inicial, el rol del Estado es proteger los derechos individuales de los ciudadanos de un país y no velar por su buena alimentación o velar por su buena salud. En este sentido, la responsabilidad sobre nuestra alimentación es pura y exclusivamente nuestra, al menos si estamos dispuestos a vivir en una sociedad de adultos responsables. Por lo tanto, si alguien está ingiriendo alimentos que de ninguna manera recomendaría un médico y los está ingiriendo en exceso, esa persona debe hacerse responsable de las consecuencias potenciales que podría tener ese tipo de hábito. De eso se trata ser adulto, y no de andar llorando porque tal o cual empresa me vendió algo con exceso de azúcar. Para ir cerrando, voy con 2 puntos finales. El primero es el peligro que tiene el trasfondo de esta ley. Esta ley se apoya en 2 pilares que podríamos decir básicos. El primero es la idea de que el Estado te cuida, el Estado nos cuida. Y el segundo es que lo hace asesorado por los médicos y que los que tienen que hablar de esto son los médicos y los expertos en la cosa sanitaria. Y bueno, a este respecto, solo me queda recordar que durante todo el periodo en que duró la pandemia se dijo lo mismo, que el Estado nos cuidaba y que la cuarentena y el quédate en tu casa era lo que recomendaban los expertos en salud. Creo que no hace falta recordar que no se pudo frenar al virus y que la catástrofe económica y social fue una que nunca había visto el planeta. Por último, muchos dicen que esto funcionó en Chile y que tuvo grandes resultados en Chile y que como acá no vamos a copiar a Chile, ya que tan bien se habla de Chile. Frente a esto yo diría, bueno, muy bien, perfecto, entonces ya que vamos a copiar a Chile en su maravillosa ley de etiquetado frontal, ¿por qué no lo copiamos también en su nivel de gasto público, que es el 25% del PBI, en su Banco Central Independiente, que tiene prohibido monetizar el déficit fiscal, en su apertura unilateral al comercio mundial y en la flexibilidad de su mercado laboral? Ya que vamos a copiar a Chile, copiémoslo en serio. Y si esta es la propuesta, ahí sí que te firmo el etiquetado frontal. Pero animémonos a copiar lo bueno. Y no solo medidas malas, paternalistas, que violan la libertad e incrementan el nivel de regulaciones en Argentina, un país que realmente no está para más trabas al sector privado. Con esto me voy despidiendo, espero haber dejado claros estos puntos y nos vemos en la próxima.